Esa tarde, mientras revisaba unos informes en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro. No era común que me llamara fuera del horario laboral, por lo que, con un nudo en el estómago, contesté. Mariana, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. Es urgente, dijo Alejandro con su voz firme y segura. Claro, Alejandro. Estaré allí en unos minutos, respondí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Recogí mis cosas y me dirigí a su despacho. La oficina de Alejandro siempre me había impresionado, era un reflejo perfecto de su personalidad, elegante, sofisticada y un tanto misteriosa. Cuando llegué, me recibió con una expresión seria que no dejaba lugar a dudas de que algo importante estaba ocurriendo. Gracias por venir, Mariana. Sé que esto es fuera de lo común, pero necesito tu ayuda en algo muy delicado, comenzó Alejandro, señalándome una silla para que me sentara. ¿De qué se trata, Alejandro?, pregunté, intrigada. Sospecho que Sofía, mi esposa, me está engañando. Creo que está teniendo una aventura con un hombre casado y necesito pruebas para confirmar mis sospechas. Quiero que tú me ayudes a descubrir la verdad, explicó con una mirada intensa. Mi corazón se aceleró. Llevaba semanas con la sospecha de que Jorge, mi esposo, también me estaba engañando, pero no tenía pruebas concretas. La propuesta de Alejandro me pareció una oportunidad para descubrir la verdad, aunque sentí un nudo en el estómago al pensar en las posibles consecuencias. Entiendo, Alejandro. Acepto ayudarte, respondí, tratando de mantener la calma. Gracias, Mariana. Sé que puedo confiar en ti para manejar esto con discreción, dijo Alejandro, visiblemente aliviado. Esa misma noche, comencé a seguir a Sofía. No fue difícil, ya que parecía tener una rutina bastante establecida. La vi salir de su casa y dirigirse a un hotel en el centro de la ciudad. Esperé en mi coche, observando desde una distancia segura. Después de un rato, la vi entrar al hotel con un hombre. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba mi cámara y tomaba algunas fotos. Cuando finalmente logré una imagen clara del hombre, sentí que el mundo se detenía. Era Jorge, mi propio esposo. No podía creer lo que veía. Las manos me temblaban y sentía que el aire me faltaba. ¿Qué hago ahora?, pensé en voz alta, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Decidí seguir observando para obtener más pruebas. Al día siguiente, volví al hotel y los vi juntos nuevamente. Esta vez, logré acercarme lo suficiente para escuchar parte de su conversación. Jorge, no puedo seguir con esto por mucho tiempo más. Alejandro sospecha algo, dijo Sofía en un susurro. No te preocupes. Tengo todo bajo control. Mariana nunca sospechará, respondió Jorge con una seguridad que me enfureció. Tomé más fotos y grabé un pequeño video de su conversación. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y desolación. Mi peor miedo se había confirmado, y ahora tenía pruebas irrefutables. Al día siguiente, fui a ver a Alejandro para entregarle las evidencias. Cuando vio las fotos, su rostro se contrajo en una mezcla de dolor y furia. Mariana, no sé cómo agradecerte. Esto es devastador, pero al menos ahora sé la verdad, dijo Alejandro con la voz quebrada. Lo siento mucho, Alejandro. Sé lo difícil que es esto, respondí, tratando de consolarlo. No te preocupes, Mariana. Has hecho lo correcto. Ahora debemos pensar en los siguientes pasos, dijo, tratando de recuperar la compostura. Mientras salía de su oficina, no podía dejar de pensar en la traición de Jorge. Me preguntaba cómo afrontaría la situación y qué haría con la información que había descubierto. Sabía que mi vida cambiaría para siempre y el torbellino de traiciones y secretos apenas comenzaba. No podía creer lo que había visto. Mi corazón latía con fuerza y sentía una mezcla de rabia y tristeza que me consumía. Al llegar a casa, encontré a Jorge sentado en el sofá, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándolo por un momento, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Jorge, tenemos que hablar, dije finalmente, tratando de mantener la calma. Él levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿De qué hablas, Mariana?
Preguntó, apagando la televisión. Tomé una respiración profunda antes de responder. Sé que me estás engañando, solté, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Jorge se rió, aunque era una risa forzada y sin humor. ¿Otra vez con eso? Mariana, estás paranoica. ¿De dónde sacas esas ideas? Saqué mi teléfono y le mostré la foto que había tomado en el hotel. Su rostro cambió al instante, pero intentó mantener la compostura. Eso no prueba nada, dijo, evitando mirarme a los ojos. No sé quién es esa mujer ni por qué estás haciendo esto. No mientas, Jorge. Sé que es Sofía, la esposa de Alejandro. He estado siguiéndolos, dije, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Basta. Gritó, poniéndose de pie. Estás volviéndote loca. No voy a tolerar que me acuses sin pruebas concretas. Salió de la sala, dejándome sola con mis pensamientos y mi dolor. No sabía qué hacer, pero una cosa estaba clara, necesitaba más pruebas. El día siguiente, recibí un mensaje de Alejandro. Quería agradecerme por la información y me invitaba a cenar para hablar de los siguientes pasos. Acepté, pensando que sería una buena oportunidad para aclarar mi mente y planear mi siguiente movimiento. Nos encontramos en un restaurante elegante. Alejandro lucía devastado, y aunque trataba de mantener una fachada de fortaleza, sus ojos delataban su sufrimiento. Gracias por venir, Mariana, dijo mientras tomábamos asiento. No sé cómo agradecerte por tu ayuda. Esto ha sido un golpe muy duro. No tienes que agradecerme, Alejandro. Ambos estamos pasando por lo mismo, respondí, sintiendo una conexión inesperada con él. Durante la cena, Alejandro se mostró más cercano y vulnerable. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños y fracasos. Por un momento, olvidé todo el dolor y me dejé llevar por la calidez de su compañía. Mariana, quiero que sepas que estoy aquí para ti, dijo, tomando mi mano. No estás sola en esto. Sentí un extraño consuelo en sus palabras y, aunque sabía que estaba mal, no pude evitar sentirme atraída por él. Esa noche, decidí seguir investigando por mi cuenta. Necesitaba obtener más pruebas concretas de la infidelidad de Jorge. Empecé a seguirlo con más frecuencia, tratando de no ser descubierta. Una tarde, lo vi salir del trabajo y tomar un camino que no solía tomar. Lo seguí hasta las afueras de la ciudad, donde se detuvo frente a una casa que nunca había visto antes. Esperé en el auto, observando cómo tocaba la puerta y entraba sin dudar. Esperé unos minutos antes de acercarme sigilosamente a la ventana. Lo que vi me dejó sin aliento. Jorge y Sofía estaban juntos, riendo y abrazándose como si fueran una familia. Había fotos de ambos en las paredes, y una sensación de traición me inundó. Regresé a mi auto con el corazón roto, pero decidida a enfrentar a Jorge con la verdad. Esta vez, no podría negarlo. Tenía todas las pruebas que necesitaba para desenmascarar su doble vida. La traición de Jorge y Sofía había destrozado mi mundo, pero también me había dado la fuerza para luchar por la verdad y mi propio bienestar. Ahora, solo quedaba enfrentarlos y decidir qué hacer con mi vida a partir de ese momento. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Jorge y Sofía juntos. Cada vez que cerraba los ojos, veía su traición. El café en el que había quedado con Sofía estaba lleno de gente, pero me sentía aislada, como si estuviéramos dentro de una burbuja de tensión invisible. Mientras esperaba, mis dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Finalmente, Sofía entró, luciendo impecable como siempre. Hola, Mariana, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Se sentó frente a mí y cruzó las piernas con una elegancia que me hizo sentir aún más fuera de lugar. Sofía, dije, tratando de mantener mi voz firme. Sé lo que estás haciendo con Jorge. La expresión de Sofía no cambió. Se limitó a alzar una ceja y tomar un sorbo de su café. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No entiendo cómo puedes ser tan fría, respondí, sintiendo la ira bullir dentro de mí.
Estoy casada con él, y tú también estás casada. ¿No sientes remordimientos? Sofía soltó una risita seca. Mariana, no seas ingenua. En nuestro mundo, esto pasa todo el tiempo. Jorge y yo nos entendemos de una manera que tú nunca podrás. No puedo permitir que esto continúe, dije, con determinación. Alejandro planea divorciarse de ti, y yo haré lo mismo con Jorge. Sofía me miró con una mezcla de lástima y burla. Buena suerte con eso, dijo antes de levantarse y marcharse, dejándome sola con mis pensamientos y mi rabia. Esa noche, Alejandro me llamó. Su voz sonaba más cálida de lo habitual. Mariana, ¿puedes venir a mi casa? Necesitamos hablar. Llegué a su elegante apartamento en Polanco y me recibió con una copa de vino. Gracias por venir, dijo, invitándome a sentarme en su amplio sofá. He estado pensando mucho en lo que pasó y en lo que debemos hacer a continuación. Yo también, respondí, sintiendo una mezcla de emociones. No puedo seguir viviendo esta mentira. Necesito divorciarme de Jorge. Alejandro asintió. Yo también me divorciaré de Sofía. Esto no tiene sentido. Pero hay algo más que quería decirte, Mariana. Se acercó más a mí, sus ojos oscuros llenos de una sinceridad que nunca había visto antes. Desde que empezamos a trabajar juntos, he sentido algo por ti. Algo que va más allá de lo profesional. Mi corazón latía con fuerza. Alejandro, no sé si esto es lo correcto, estamos en medio de un caos. Lo sé, dijo, tomando mi mano. Pero a veces, en medio del caos, encontramos la claridad. Nos besamos, y por un momento, todo lo demás desapareció. Pero sabía que esto solo complicaría las cosas aún más. Sin embargo, no podía negarlo, me sentía viva. Los días siguientes, Jorge empezó a actuar de manera extraña. Noté que me seguía, que revisaba mis cosas cuando pensaba que no estaba mirando. Mi intuición me decía que sabía más de lo que aparentaba. Un día, mientras revisaba los cajones de mi escritorio en busca de algún indicio, encontré un diario. Pertenecía a Sofía. Lo abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Página tras página, detallaba su relación con Jorge, sus encuentros, sus planes para el futuro. Era una confesión escrita de su traición. Esto es todo lo que necesito, pensé, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Ahora tenía la prueba definitiva. Pero también sabía que debía ser cuidadosa, Jorge no se quedaría de brazos cruzados si descubría que sabía todo. Llamé a Alejandro. Encontré el diario de Sofía. Está lleno de detalles sobre su relación con Jorge. Eso es suficiente para confrontarlos, dijo Alejandro. Pero quiero que te cuides, Mariana. No confío en Jorge. Yo tampoco, respondí. Gracias por preocuparte. A medida que pasaban los días, la tensión en el aire era palpable. Jorge se volvió más distante, más sospechoso. Sabía que debía actuar pronto, antes de que las cosas se salieran de control. Mis pensamientos volvían constantemente a Alejandro, su apoyo y comprensión eran un rayo de luz en medio de la tormenta. Finalmente, estaba lista para el enfrentamiento final. Con el diario en mano, sabía que tenía todas las cartas para destruir la red de mentiras que nos envolvía a todos. Pero también sabía que, al hacerlo, mi vida cambiaría para siempre. El diario de Sofía estaba en mis manos. No era solo un cúmulo de palabras, era la confirmación de todas mis sospechas, la prueba irrefutable de la traición de Jorge. Sentí una mezcla de rabia y tristeza mientras leía cada página, cada detalle de su romance clandestino con Sofía. Decidí que era hora de confrontarlos, de desenmascarar sus mentiras de una vez por todas. Esa mañana, me armé de valor y llamé a Alejandro. Necesito hablar contigo. Es urgente, le dije con la voz temblorosa. Claro, Mariana. Ven a mi casa cuanto antes, respondió él, su tono lleno de preocupación. Llegué a su casa en menos de una hora. Alejandro me recibió con una mirada de genuina preocupación. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué descubriste?, preguntó, mientras me guiaba hacia el salón. Saqué el diario de mi bolso y lo coloqué en la mesa frente a nosotros.
Esto, Alejandro. Aquí está todo. Detalles de su relación, sus encuentros, sus planes. Jorge y Sofía han estado jugando con nosotros todo este tiempo. Alejandro hojeó el diario rápidamente, sus manos temblando ligeramente. No puedo creer que Sofía haya hecho esto, y con tu esposo, Jorge, esto es demasiado, dijo, su voz cargada de dolor. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jorge, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró. Sabía que él sospechaba algo. Alejandro, creo que Jorge me está siguiendo. Me mandó un mensaje justo ahora, le dije, tratando de mantener la calma. No te preocupes, Mariana. Quédate aquí. ¿Estás segura conmigo?, insistió Alejandro, acercándose para darme un abrazo reconfortante. El sonido de un coche frenando bruscamente afuera nos hizo saltar. Miré por la ventana y vi a Jorge salir apresuradamente de su auto, con una expresión de furia en su rostro. Está aquí, murmuré, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Antes de que pudiera reaccionar, Jorge irrumpió en la casa. Mariana. Sabía que algo andaba mal. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó, sus ojos llenos de ira. Alejandro se interpuso entre nosotros. Jorge, cálmate. Esto no tiene por qué terminar mal, intentó razonar, pero Jorge no estaba en condiciones de escuchar. Cállate, Alejandro. Sé que ella me ha estado espiando. Ustedes dos. Todos han estado jugando conmigo, gritó, avanzando hacia mí. Jorge, basta. No tienes derecho a estar furioso. Tú eres el que ha estado engañándome, le respondí, levantando el diario de Sofía. Aquí está todo. No puedes negarlo más. Jorge se quedó inmóvil por un segundo, su rostro se transformó de la ira a la desesperación. Mariana, no es lo que piensas. Puedo explicarlo, balbuceó, pero su voz sonaba vacía, sin convicción. Antes de que pudiera decir algo más, Sofía entró en la casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada recorriendo la escena. Alejandro la miró con frialdad. Esto se ha terminado, Sofía. No hay nada que puedas decir para cambiar lo que has hecho. Vamos a divorciarnos, dijo, su voz firme y decidida. Sofía, en un arranque de desesperación, se lanzó hacia Alejandro. No puedes hacerme esto. Por favor, Alejandro, perdóname, suplicó, sus lágrimas cayendo libremente. Es demasiado tarde, Sofía. Ya no hay vuelta atrás, respondió Alejandro, apartándola suavemente. En medio del caos, vi algo que me llamó la atención, el teléfono de Sofía estaba sobre la mesa, con un video reciente abierto. Mi curiosidad me llevó a tomarlo y reproducir el video. Lo que vi me dejó helada. En el video, Alejandro estaba hablando con un hombre desconocido. Necesito que Mariana descubra la verdad por sí misma. Es la única manera de que se libere de Jorge y podamos seguir adelante, decía Alejandro, su voz llena de determinación. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Alejandro había estado manipulando todo desde el principio. ¿Alejandro? ¿Qué es esto? ¿Me has estado usando?, le pregunté, mi voz quebrándose. Alejandro intentó acercarse a mí, pero lo detuve. Mariana, por favor, déjame explicártelo. Todo esto fue para ayudarte a ver la verdad, dijo, pero yo ya no podía escuchar más. Basta, Alejandro. No puedo creer que hayas jugado con mis sentimientos de esta manera, grité, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Jorge, al ver mi reacción, comenzó a avanzar hacia Alejandro con furia. Tú también me has estado manipulando. Esto no va a quedar así, rugió, levantando el puño. La situación estaba a punto de estallar en violencia, y supe que tenía que alejarme de todo esto. No puedo más, necesito irme, murmuré, dando media vuelta y saliendo de la casa lo más rápido que pude. Dejé atrás los gritos y las recriminaciones. Mi mundo había sido destruido, pero sabía que debía reconstruirlo desde cero.
No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no permitiría que nadie más jugara con mi vida y mis sentimientos. El video estaba ahí, en la pantalla de mi teléfono, brillando con una verdad cortante y dolorosa. Alejandro, mi jefe, el hombre que había empezado a ocupar un lugar importante en mi vida, estaba discutiendo con otro hombre sobre cómo usarme para espiar a Jorge. De repente, todo lo que había pasado en los últimos meses cobraba sentido de una forma perversa y retorcida. Sentí como el suelo se desmoronaba bajo mis pies, dejándome en una caída libre de emociones encontradas. Necesitamos pruebas contundentes, decía Alejandro en el video. Si ella lo descubre por sí misma, será más fácil para todos. ¿Estás seguro de que ella no sospechará?, preguntaba el otro hombre, cuya voz no reconocía. Mariana es inteligente, pero está cegada por su amor por Jorge. No verá esto venir, respondía Alejandro con una frialdad que me heló la sangre. Tomé una profunda inspiración, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No podía permitir que la rabia y la tristeza me dominaran. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Me dirigí a la sala donde Alejandro estaba trabajando, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Alejandro, exclamé, entrando en la habitación con una mezcla de furia y desesperación. Él levantó la vista, sorprendido por mi tono. Mariana, ¿qué sucede?, preguntó, dejando de lado los papeles que tenía en la mano. Esto, dije, lanzándole el teléfono con el video reproduciéndose. ¿Qué demonios significa esto? Alejandro miró la pantalla y su rostro se ensombreció. Cerró los ojos por un momento antes de devolverme el teléfono. Mariana, déjame explicarte. Explícame ahora mismo, grité, sintiendo como la traición ardía en mi interior. Me usaste. Todo este tiempo, me hiciste creer que eras mi aliado, que estabas de mi lado, y resultó que todo era una mentira. Mariana, cálmate, por favor, dijo Alejandro, levantándose y acercándose a mí. Sí, sabía de la infidelidad desde el principio. Pero no fue por las razones que piensas. Ah, ¿no? Entonces dime cuáles fueron esas razones tan nobles, le espeté, cruzando los brazos. Te lo juro, no fue para lastimarte, dijo con voz suave, intentando tocar mi brazo, pero me retiré. Quería que vieras con tus propios ojos lo tóxico que era tu matrimonio con Jorge. Sabía que si te lo decía directamente, no me creerías. Tenías que descubrirlo por ti misma para que pudieras liberarte. Liberarme, repetí incrédula. ¿Y qué hay de tu matrimonio con Sofía? Todo esto era solo una excusa para deshacerte de ella. Alejandro bajó la mirada, como si las palabras le pesaran. En parte, sí. Pero también quería ayudarte, Mariana. Te mereces algo mejor, una vida mejor. ¿Y pensaste que la mejor manera de ayudarme era manipulándome? Mis palabras salieron más suaves, pero la rabia aún burbujeaba bajo la superficie. No puedo creer que hayas jugado con mis sentimientos de esta manera. Alejandro se quedó en silencio, sin saber qué decir. La decepción en sus ojos era evidente, pero no podía borrar el dolor que me había causado. Me volví hacia la puerta, mi decisión ya tomada. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz llena de preocupación. Me voy, dije con firmeza. Necesito tiempo para pensar, para reconstruir mi vida lejos de todas estas mentiras y traiciones. No puedo seguir aquí. Mariana, por favor, intentó detenerme, pero levanté una mano, deteniéndolo en seco. No, Alejandro. Esto se acabó. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo, lejos de ti y de Jorge. Sin más, salí de la habitación y me dirigí a la recámara donde había estado quedándome. Empaqué mis cosas rápidamente, mi mente llena de pensamientos y emociones contradictorias. Sentía la necesidad de llorar y gritar, pero también una calma extraña se asentaba en mi interior, como si una parte de mí supiera que esto era lo correcto. Cuando terminé de empacar, volví a la sala. Alejandro estaba allí, esperándome con una expresión de dolor y arrepentimiento. Nos miramos por un momento, sin decir nada. Luego, sin más, me dirigí a la puerta. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo Alejandro en un susurro, pero no me detuve.
Salí de la casa con la sensación de que había dejado atrás no solo un capítulo de mi vida, sino toda una novela de traiciones y secretos. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. Mientras caminaba hacia un nuevo comienzo, dejé que las lágrimas finalmente cayeran, sabiendo que a pesar del dolor, estaba dando el primer paso hacia mi propia libertad.